En una intensa labor de inteligencia, gabinete y campo, la Procuraduría General de Justicia Capitalina, a través de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro FAS, logró rescatar a una víctima en las inmediaciones de la delegación Tláhuac y desarticular a una banda relacionada con otros 3 plagios perpetrados en las delegaciones Iztapalapa, Tlalpan y Gustavo Amadero. El trabajo de análisis de la Policía de Investigación permitió ubicar en alta tensión, Manzana 77, Lote 47, Colonia Santa Ana Poniente, Delegación Tláhuac, la casa de seguridad donde operaban y fueron detenidos Eduardo Peña Barrera, quien fungía como líder de la banda, proporcionaba datos de las víctimas, toda vez que la mayoría eran sus vecinos, las sustraía y acudía al cobro del rescate. José Ruiz Vázquez, quien sustraía a los afectados, cuidaba de ellos, negociaba y cobraba el rescate. Esta persona tiene antecedentes penales por robo en 2002 y compurgó en 2009 la pena que se le impuso. Francisco Javier Moreno Narváez también cuidaba a los plagiados y habitaba el domicilio empleado como casa de seguridad. En 2013 estuvo preso por robo y cumplió su sentencia en 2014. Francisco Muñoz Sánchez, quien cuidaba a las víctimas y acudía al cobro del rescate. Luis Medina Castañeda también cuidaba a las personas sustraídas y en 2010 fue detenido por robo simple y salió con fianza. Y Edna Nictejá Muñoz Sánchez, quien obtenía información de familiares de los afectados para dársela a sus cómplices y rastreaba si existía presencia policial durante la ejecución de los plagios. En dicha casa, el pasado 29 de enero, bajo los protocolos debidos, la FAS llevó a cabo la incursión que permitió liberar a una víctima, luego de que ésta permaneciera 30 días en cautiverio. Con el rescate de la afectada, de quien se salvaguardó su integridad corporal durante y después del operativo, se pudo identificar y relacionar a los implicados como parte de una banda criminal que perpetró, al menos, otros 3 secuestros que también eran investigados por la FAS. Respecto a la víctima liberada, esta fue secuestrada el pasado 29 de diciembre en la colonia Gertrudis Sánchez, delegación Gustavo Amadero, por varios hombres que la amagaron con armas de fuego, con el argumento de que habían recibido varios millones de pesos para privarla de la vida. Una vez que la sometieron en su auto, la obligaron a pasarse a la parte trasera del mismo, golpeándola en la cara con las armas que portaban, provocándole diversas lesiones, e inmediatamente se la llevaron al domicilio empleado como casa de seguridad, de donde fue liberada con un operativo estratégico de la Procuraduría Capitalina el pasado 29 de enero por elementos de la Policía de Investigación. Con un trabajo de inteligencia puntual y contando con la colaboración del Poder Judicial Federal, que emitió las correspondientes medidas cautelares, se logró el esclarecimiento de otros 3 eventos en los que siempre se ponderó la integridad física de las víctimas. El primero ocurrió el 25 de marzo del 2015, cuando un menor de edad se dirigía a la escuela en la colonia Ajusco, de la delegación Tlalpan, y fue privado de la libertad por un hombre que lo subió violentamente a un vehículo en el que se encontraban 2 agresores más, uno de ellos armado, quienes lo trasladaron a la casa de seguridad referida. Durante el proceso de negociación, la familia contó con el apoyo permanente de la Policía de Investigación de la FAS, hasta lograr la liberación ocurrida una vez pagado el rescate, 4 días después de cometido el plagio. El segundo hecho sucedió el pasado 7 de octubre, cuando el afectado se encontraba en su negocio en la colonia Paraje San Juan, delegación Iztapalapa, y al menos 4 hombres irrumpieron en el sitio portando armas de fuego. Una vez sometido, lo subieron a un vehículo y lo llevaron a la misma casa de seguridad, donde permaneció cautivo hasta el 29 de octubre de 2015, día en que fue liberado, previo pago de rescate en calles de la delegación Gustavo Amadero.
El tercero ocurrió el 29 de octubre pasado, cuando los imputados secuestraron a 2 víctimas, mientras éstas se encontraban en su negocio, al cual ingresaron al menos 5 hombres de manera violenta, y tras amagarlas, las subieron a un vehículo donde las trasladaron a la misma casa de seguridad, donde las mantuvieron cautivas hasta el pasado 21 de enero, en que fueron liberadas también tras pagar el rescate. Por lo anterior, con los elementos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público ejerció acción penal contra los 6 implicados por el delito de secuestro agravado, actuar en grupo, armados y tener relación de parentesco o de amistad, ilícito contemplado en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, por el que podrían ser acreedores a una pena privativa de libertad de 50 a 100 años. Los imputados fueron trasladados al reclusorio preventivo Varonil Norte, mientras que la mujer al penal de Santa Marta, Acatitla. En lo que va del presente año, la FAS ha tenido conocimiento de 4 eventos de secuestro, ha desarticulado 3 bandas delictivas, consignado a 16 personas y rescatado a 3 víctimas, mientras que en 2015 la Procuraduría Capitalina cerró el año con 55 eventos, la desarticulación de 20 grupos, la consignación de 195 personas y la liberación de 57 de 62 plagiados. Esto es una eficacia del 92%, lo que permitió colocar a la Ciudad de México en el lugar 15 de la media nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este resultado es consecuencia del trabajo permanente y continuo entre las autoridades federales y locales responsables de combatir este flagelo como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia Capitalina refrenda su compromiso de combatir de manera frontal el delito de secuestro, garantizar la protección de las víctimas durante los operativos y trabajar de manera profesional para evitar la impunidad, a fin de mantener la confianza de los capitalinos en las instituciones y alentar la cultura de la denuncia y la legalidad. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante una intensa labor de inteligencia y campo, realizaron vínculos de voz y datos a través de la Policía de Investigación, adscrita a la Fiscalía de Atención al Delito de Secuestro, FAS, lográndose el rescate de una víctima por el delito de secuestro y la desarticulación de un grupo delictivo relacionado con 4 secuestros. Dicho grupo estaba integrado por los imputados, identificados como Eduardo Peña Barrera, quien proporcionaba datos de las víctimas, toda vez que la mayoría eran sus vecinos, se encargaba de la captura de las mismas y acudía al cobro del rescate. José Ruiz Vázquez se encargaba de la captura y cuidado de las víctimas, también de la negociación, así como del cobro del rescate. Francisco Javier Narváez Moreno cuidaba de las víctimas a la vez que habitaba el domicilio empleado como casa de seguridad. Francisco Muñoz Sánchez también fungía como cuidador, al tiempo que acudía al cobro del rescate. Luis Medina Castañeda estaba encomendado como cuidador de las víctimas y Edna Nictea Muñoz Sánchez obtenía información de familiares de las víctimas, misma que proporcionaba a sus cómplices, para conocer incluso si existía presencia policial. A continuación se muestra el video de la casa de seguridad, donde se llevó a cabo el cateo a dicho inmueble, lugar en el que permanecía cautiva la víctima por el delito de secuestro.
además de lo que les he comentado a través del boletín, que también tendrán, pudimos ver la casa de seguridad, es cuando este video es cuando se llevó a cabo el cateo, y era importante darlo a conocer, el motivo del mismo, por si alguna persona que haya sido víctima, haya estado plagiada en ese lugar, en cautiverio, y que no haya anunciado, será importante también hacerlo de conocimiento de las autoridades, de la Procuraduría Capitalina, para que estas personas no queden impunes, además de los ya 4 eventos en el que los tenemos debidamente acreditados, puestos a disposición de un juez penal. Esa casa, como pudieron ver, en una planta baja, en la planta alta tenían el lugar del cautiverio, en la parte de arriba era donde habitaban las personas que cuidaban a quienes estaban privados de la libertad en ese momento.